En este video vas a comprender 10 cosas que hacen fundamentalmente distinta la experiencia de vida de tu hijo con déficit de atención. Vas a comprender su cerebro a la perfección. ¿Y sabes cuáles van a ser las primeras ganancias de ver este video? Lo primero es cambiar tu mirada. Porque cuando las madres o los padres cambiamos nuestra mirada, entonces cambia nuestra forma de tratarlos, nuestra experiencia de su vida, por supuesto las estrategias y todo lo que hacemos para ayudarles a mitigar los síntomas de su déficit de atención y por supuesto cambia la serenidad y el tono de tu hogar. ¿Y cómo? Evidentemente, comprendiendo qué es el déficit de atención y cómo se trata, empezamos a hacer una gran diferencia. ¿Estás lista? Solo te quiero decir 3 cosas que hacen de este video algo completamente distinto a lo que has visto. Primero, no te voy a dar una definición de diccionario. No te voy a decir exactamente qué es el déficit de atención. Para lograrlo, tuve que reunir 10, 12, 15 autores súper renombrados para poderte dar una gran definición. Segundo, no te voy a dar una definición fatalista, porque yo comprendo el déficit de atención como una condición de grandes posibilidades. Y tercero, la definición que el día de hoy vas a escuchar tiene mucho que ver con mi experiencia, porque además de ser coach especializada en déficit de atención, también soy madre de un pequeño con TDA y esposa de un hombre maravilloso que tiene también este diagnóstico. Hablemos entonces de TDAH. Primero, lo primero que tenemos que entender es que su cerebro es fundamentalmente distinto y el acento va en el es. Es un trastorno neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro es el gran órgano que hace que nosotros como personas nos expresemos y percibamos y respondamos frente a la vida. ¿Okay? Nuestro sistema nervioso está formado por nuestro cerebro, nuestra médula espinal y todos los nervios que llegan hasta la última puntita de nuestros dedos. Este sistema nervioso se ve comprometido en las personas que tienen déficit de atención. Así como, por ejemplo, la diabetes es un trastorno del sistema endocrino, ¿no? Que afecta el metabolismo, el déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo que va a afectar fundamentalmente el cerebro que procesa y regula la información. Muchas veces las mamás decimos, híjole, es que si tan solo le echara un poquito más de ganas, es que si tan solo se pusiera más trucha, es que si tan solo, si tan solo. Y olvidamos que esta base neurobiológica les hace que fundamentalmente haya cosas que están por fuera de su alcance. Si nosotros lo entendemos el día de hoy, papá, mamá, vamos a dejar de juzgar a nuestros hijos como flojos, como enfermos, como inconstantes, como lo que sea. Por eso lo primero que siempre quiero que entendamos las mamás y los papás acerca del déficit de atención es que es fundamentalmente un trastorno neurobiológico, una condición de nuestro sistema nervioso. 2. Es súper importante que entendamos que el déficit de atención tiene poco o nada que ver con el coeficiente o la capacidad intelectual de nuestros hijos. Hay muchísimas mamás que de repente llegan a mi práctica y me dicen, es que mi hijo no puede tener déficit de atención porque la lleva bastante bien en el colegio. Y nuestros hijos de repente pueden ser brillantes, creativos e incluso tener un coeficiente intelectual superior. Sus calificaciones pueden ser buenas y su desempeño en el colegio normal, pero el déficit de atención es más bien un rezago en la parte de la maduración de su sistema nervioso. Ciertas áreas cerebrales maduran un poquitito más lento que comparándolo con sus pares. Esto no quiere decir que tengan un coeficiente intelectual menor y además quiere decir que con la edad, con el tiempo y con el tratamiento multimodal adecuado, todos estos pequeños rezagos o inmadureces van a poder perfectamente mejorar y su función ejecutiva mejorará también significativamente. La clave está en habilitarles y en darles exactamente lo que ellos necesitan como ellos están necesitando. Tercero, el déficit de atención sí tiene una parte importante que es hereditaria, pero es mucho más. Y a ver, para todos aquellos papás a quienes nos está costando un montón de trabajo de repente aceptar que nuestros hijos sean un poquitito diferentes, te tengo una noticia. El déficit de atención cuando se detecta o cuando se diagnostica puede ser rastreable hasta el papá, la mamá, los abuelos. Es decir, sí tiene un componente hereditario, pero también es mucho más. 4. El déficit de atención definitivamente es una condición hereditaria, neurobiológica, pero te dije que era mucho más. Tiene un componente relacional y medioambiental que influye muchísimo. Y esta parte a veces no la tomamos muy en cuenta. Nos dice el científico Gabor Mate, que a mí me encanta, ¿no? En un ambiente familiar donde no hay calma, donde no hay predictibilidad, donde a veces no se les acepta tanto a nuestros hijos, donde todo el tiempo estamos como elevando muchísimo el nivel de estrés, pues ellos, evidentemente, siendo mucho más sensibles, están expresando todas estas conductas desafiantes y todas estas como rezagos que representa el déficit de atención. Entonces, queramos o no, este es un trastorno que no vive en el vacío. O sea, no es un trastorno de un niño que se porta mal o que es demasiado sensible o que no.
Es un trastorno que vive en un ecosistema. Y nos guste o no, mamás, papás, a veces nuestras casas no son los ecosistemas con más calma, con más aceptación, con más validación, con más amor. Es bien, bien importante que dentro de todo el tratamiento multimodal también tomemos en cuenta que nuestros hogares, nuestras escuelas y todos los entornos donde nuestros hijos con TDA se muevan sean ambientes donde se les quiera, se les valide y sobre todo se les vea desde sus fortalezas. Quinto, cuando te dije que el déficit de atención era un trastorno genético, quiero ser bien, bien clara. Los genes que se han detectado que influyen en la expresión de los síntomas del déficit de atención, sobre todo afectan dos químicos bien, bien importantes en nuestro cerebro. A ver, te explico. Nuestro cerebro tiene dos lenguajes, ¿ok? Uno es eléctrico y otro es químico. En la parte química, todos conocemos pues muchos nombres importantes, ¿no? Está la serotonina, están las endorfinas, está el cortisol, está la dopamina y todos estos químicos de los que hemos escuchado a lo mejor en diferentes videos de divulgación. Los dos químicos que se ven involucrados en la expresión de los síntomas del déficit de atención son la dopamina y la noradrenalina. Y estos son químicos importantísimos, encargados de funciones que no te puedes imaginar. Primero, nos ayudan, por supuesto, a nuestra concentración, al manejo del estrés, a tomar decisiones bajo presión, a filtrar las distracciones, a controlar muchas veces nuestro movimiento. Por eso de repente nos dicen niños hiperactivos, ¿no? A inhibir nuestros impulsos, importantísimo. A incrementar nuestra memoria de trabajo para poder planear nuestra vida, consecuencia en un futuro, ¿no? Y bueno, si el cerebro de nuestros hijos, por ejemplo, fuera el coche, la dopamina y la noradrenalina son la gasolina. Entonces, muchas veces no concentrarse o no controlar sus impulsos y así no depende enteramente de ellos. Tiene que ver con una química cerebral particular de las personas, de los niños y adolescentes que viven con este diagnóstico. 6. Esto me encanta. El déficit de atención se define principalmente como una condición del cerebro que ejecuta. Imagínate, no de manera literal, o sea, nuestro cerebro no está roto, pero de manera figurativa. Imagínate que el cerebro de las personas que tienen déficit de atención tiene una ruptura, no literal, entre el cerebro que piensa, que conoce, que juzga, ¿sí? Y el cerebro que ejecuta. Ese cerebro que ejecuta es nuestra corteza prefrontal, que está justo detrás de nuestros ojos, de nuestra frente, ¿ok? Y entonces, estos se ven como niños que saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero que no lo hacen o no lo pueden hacer. Entonces somos las mamás las que decimos, es que este niño de verdad sabe perfectamente lo que tiene que hacer y me quiere dar la contra, o no quiere hacer su tarea, o quiere pelear en el patio, o quiere salirse de clases. Y ahí es donde nos equivocamos, mamá. No es que nuestros hijos no quieran hacer las cosas, o que hagan las cosas para manipularlos, o que hagan las cosas para evitar hacer las cosas que les cuestan trabajo. No. El cerebro ejecutivo, este cerebro que ejecuta, que planea, que organiza, que motiva, que permanece en la acción, es precisamente el cerebro que está o que se ve rezagado en déficit de atención. Por lo tanto, es bien importante que dejemos de sermonear, porque estos niños, estos adolescentes, saben perfectamente lo que tienen que hacer. El problema está en el punto y en el momento de la ejecución. 7. El déficit de atención también lo han definido, y me encanta esta parte, como un trastorno que afecta la autorregulación, la autogestión de la persona. A ver, tú mismo ve a tu hija, ¿no? ¿Qué pasa con su atención? Pues que no la puede regular, se le va, ¿no? Se distrae. ¿Qué pasa con su emoción? Cuando es fuerte, cuando es explosiva, cuando es evitativa, pues que se le va la emoción, ¿no? ¿Qué pasa a lo mejor con sus relaciones sociales? Cuando tiene que leer todas estas señales finas, pues que se le van. No las puede gestionar, no las puede regular. Y así nuestros hijos pueden ser de repente definidos como personas a las que le faltan los frenos. Edward Hallowell, que es un científico que a mí me ha iluminado muchísimo en mi camino de estudio del déficit de atención, dice precisamente que el cerebro de nuestros hijos es una máquina espectacular. O sea, es un Ferrari con frenos de bicicleta. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos quieren precisamente influir y gestionar en cómo funciona su atención, cómo funciona su emoción, cómo funciona su conducta, sus relaciones sociales, etcétera, etcétera, les faltan los frenos para poder decidir exactamente dónde ponen sus recursos. Número 8. El déficit de atención lo han definido los expertos como este trastorno que tiene tres principales síntomas: inatención, hiperactividad e impulsividad. Pero nosotros, que somos mamás y que lo vivimos día a día, nos podemos dar cuenta que el TDAH es mucho más que eso. Toca sus emociones y nosotros los vemos altamente desregulados. Puede ser hacia arriba o puede ser también hacia abajo. Sus emociones son demasiado intensas y nosotros podemos ver cómo tienen una particular hipersensibilidad. También vemos que es, por supuesto, distractibilidad, pero en otras ocasiones, ¿qué crees? También es hiperfoco. Y es esta como incapacidad de cuando están altamente interesados en algo, poder
cambiar o switchear la atención, ¿sí? También se ve entonces como un hiperfoco, también se ve como una dificultad para relacionarse con los demás, para tener esta lectura de las claves sociales, de las normas no escritas, etcétera, etcétera, ¿no? También se ve de repente como una cierta ceguera del tiempo y ellos tienen un reloj biológico aparentemente distinto. A veces van súper rápido y tienen muchísima ansiedad y quieren que todo corra rapidísimo, pero a veces su reloj interno va súper lento y entonces el tiempo se ve como procrastinación, ¿no? Horas y horas y horas hasta que las tareas se convierten en urgente. Se sienten entonces niños, adolescentes o adultos que viven de una urgencia en otra, ¿no? También a veces el déficit de atención se siente, híjole, como soñadores de alta velocidad, pero poca distancia, ¿no? Y siendo la vida un gran maratón, muchas veces ellos se perciben como personas que nunca llegaron. Y entonces puede haber baja autoestima y pueden ver otros muchos de los síntomas secundarios de los que en un momento vamos a hablar. No terminaríamos de hablar de todo lo que el déficit de atención es en cuanto a síntomas. Por eso te quiero invitar a que no te quedes con este solo video, sino que busques un poco más. En la liga de este video te voy a dejar recursos importantes a los que puedes acudir para saber mucho más y continuar con este proceso de formación. 9. Hablamos entonces que el déficit de atención tiene síntomas que no solamente son hiperactividad, impulsividad e inatención, sino que además son muchos síntomas que acompañan esta condición. ¿Pero qué crees? Además, si nosotros no hacemos un tratamiento en tiempo y en forma, y si no lo diagnosticamos de manera oportuna, el TDAH a lo largo del tiempo puede traer lo que le llaman síntomas secundarios: ansiedad, depresión, disforia frente al rechazo y otras muchas condiciones, que no es necesariamente que sea TDAH, pero sí que son consecuencias importantes. De ahí que sea súper importante hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. 10. Hay que decirlo. El déficit de atención es un trastorno de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes, de adultos. Y siendo una condición que se define de origen como algo neurobiológico, parece ser que no tiene cura. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda mejorar. Así que, habiendo escuchado todo lo que es el déficit de atención, ahora seguramente tu pregunta será: ¿y qué puedo hacer? A ver, hay muchísimas recomendaciones y el tratamiento óptimo se llama tratamiento multimodal. Ya lo hablaremos en otros videos, pero la primera y más importante recomendación que el día de hoy quiero que te lleves es: lo que estás haciendo en este momento no tiene precio. La psicoeducación de padres y madres, en donde nosotros incorporamos ciencia a nuestra vida y dejamos de tomar decisiones a partir del miedo, es, híjole, te diría 50% de la batalla ganada. A ver, no lo tengo en números, pero para mí por lo menos ha sido así. Con todas las personas que pasan por mi práctica, les digo, educarte, formarte y tener toda la ciencia en tu vida te va a hacer que tomes mejores decisiones, que cambies tu mirada, que cambies tus estrategias y que puedas sentirte nuevamente competente y en paz. Así, te recomiendo que vayas a los links que dejamos en la descripción del video para que puedas tener mucho más recursos para continuar tu proceso de psicoeducación. Nos vemos a la próxima.